¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes. Una vez más nos encontramos en esta ocasión transmitiendo vía Zoom hacia lo que es el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Como cada mes estábamos haciendo, continuamos con lo que es la conferencia virtual de ortodoncia. Está con nosotros la doctora Elba Karin Camacho Mercado, la secretaria de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Y tenemos como invitados a los doctores Yolanda García, segundo apellido. García, yo tenía duda y a veces esto aquí ya me ando atorando. Y al doctor Vicente Carrasco. Elba Karin. Sí, el doctor Vicente Carrasco Gutiérrez de Lara. El doctor es egresado de la Facultad de Odontología de la UNAM desde 1985, especialista en ortodoncia con maestría en educación, certificado en el Foro Master con diploma por el Colegio Mexicano de Implantología Bucal y Maxilofacial, certificado como perito en implantología, director de la especialidad en implantología bucal y rehabilitación del Instituto de Ciencias Odontológicas de Zacatecas, secretario del Colegio Mexicano de Implantología Bucal y Maxilofacial, AC, en Zacatecas, y miembro fundador de la Asociación Zacatecana de Implantología Bucal. Bienvenido, doctor. Gracias. Tenemos también a la doctora Yolanda García. La doctora Yolanda es egresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es especialista en ortodoncia, certificada por la Academia Mexicana de Ortodoncia, miembro de la American Association of Orthodontics, miembro de la World Federation of Orthodontics, miembro fundador de la Academia Zacatecana de Ortodoncia, tiene maestría en educación y es certificado, fellow y certificado como perito en implantología por el Colegio Mexicano de Implantología Bucal y Maxilofacial AC, miembro fundador de la Asociación Zacatecana de Implantología Bucal y es directora de la especialidad de ortodoncia en el Instituto de Ciencias Odontológicas, también en la ciudad de Zacatecas. Ellos nos van a hablar con respecto al tema de ortodoncia acelerada y pues dejamos el micrófono. Bienvenidos, doctor Vicente, doctora Yolanda. Dejamos los micrófonos con ustedes y sean todos ustedes bienvenidos. Pueden anotar preguntas a través del Facebook, pueden hacer sus comentarios que al final de la presentación de los doctores con todo gusto daremos lectura a sus comentarios. Bienvenidos y gracias. Adelante. Vamos a dar comienzo a esta sesión académica. Agradezco infinitamente la invitación del doctor Javier Mendoza, presidente de la Academia Mexicana de Ortodoncia, a la cual tenemos el gusto de pertenecer. Primeramente tenemos los logotipos o los emblemas que nos distinguen, que es la Academia Mexicana de Ortodoncia y el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Si el logotipo de nosotros quedó más grande, pues fue porque la problemática para reducirlo en la computadora se me presentó y no lo pude hacer más pequeño, pero es definitivamente mucho más pequeño en presencia y gracias a la academia y al colegio que nos dan pertenencia, sentido de pertenencia a todos los que estamos afiliados con ustedes. Buenas tardes, buenas noches, porque ya son noches. Muchas gracias por su invitación y pues vamos a hablar de un tema muy interesante que nos facilita mucho a nosotros los ortodoncistas cosas que eran complicadas y ahora las podemos sacar adelante. Entonces vamos a empezar. Me da mucho gusto estar el día de hoy con mi colega, con mi cómplice, con mi pareja de travesuras y de aventura en toda esta vida y también en la parte académica. No concibo estar solo y es de veras una gran alegría para nosotros el que nos hayan invitado juntos, porque juntos estamos en esto. Quisiera presentarles a continuación un pequeño video de lo que es nuestro Zacatecas.
nuestro, porque es la ciudad que me ha dado cobijo en los últimos 32 años. Me dio una esposa, me dio un hijo, me ha dado una forma de ser e infinidad de amigos y la oportunidad de conocer lo que se pueda, lo que se deje conocer. Es interesante aventurarnos en ello. Gracias, Napoleón. Si me hicieras favor de correr el video. Hola, buenas tardes otra vez. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el tema que tenemos preparado y es ortodoncia periodontalmente acelerada, que también le podemos llamar corticotomía. Hemos tenido la oportunidad de participar con este tema con el doctor, nuestro amigo César Augusto Pérez Córdoba, cuartachón del instituto y personal. Nos invitó a participar y publicamos el caso de un paciente de clase 3 resuelto de esta manera, el cual está descrito ahí en la publicación, en el nuevo libro del doctor César Augusto Pérez Córdoba. También tuvimos la oportunidad de presentar un artículo en la revista de Implantología Actual, que es el uso de las piezas dentales como injerto, ya sea en la corticotomía, en las extracciones de terceros molares o injertos hasta para un implante. También tuvimos la opción de poderlo hacer en inglés.
Esto fue muy interesante para poderlo preparar. Es a base de piezas dentales. El ratón Pérez se quedó sin chamba porque las piezas dentales nosotros las usamos como injerto óseo. Evidentemente es autógeno. Y ahora sí vamos a, I don't speak English, pero dice ahí, ortodoncia periodontalmente acelerada osteogénica. Tuvimos la oportunidad de estar con los doctores Wilco para aprender la técnica y de ahí nos empezó a gustar y le empezamos a hacer porque a veces la consulta así lo requiere. Entonces vamos a hablar, tenemos preparado el contenido de la siguiente forma. Vamos a hablar de la introducción. La edad como un factor determinante para la realización de la técnica. Indicaciones y contraindicaciones. Ventajas y desventajas de la técnica. Biología subyacente. Las técnicas quirúrgicas que nos van a permitir hacer la técnica. Y algunos casos clínicos les vamos a presentar. Así como complicaciones y efectos colaterales y los casos clínicos. Y las conclusiones, por supuesto. Bueno, empezamos a explicar lo que es la corticotomía. Es un procedimiento clínico que combina corticotomía alveolar selectiva con el injerto óseo particulado y aplicaciones de fuerzas ortodónticas. Es un procedimiento teóricamente basado en una corticalización de las tablas para hacer un movimiento acelerado en la ortodoncia. La diferencia entre una corticotomía y una osteotomía, que hemos dado mucho por llamarle corticotomía, cuando en realidad sí es una corticotomía, pero la idea es hacer la ortodoncia periodontalmente acelerada. Sabemos que la corticotomía es un procedimiento en el que el hueso cortical es estimulado o es cortado o perforado para que mecánicamente esté alterado y el hueso medular no cambia bajo ninguna circunstancia. La osteotomía es un procedimiento quirúrgico a través del hueso cortical y medular muy diferente a lo que es la corticotomía que usamos los dentistas. Esto aquí podemos ver perfectamente bien una mandíbula con la parte cortical que es muy densa, podemos verlo aquí, y si fuéramos a hacer una osteotomía, nuestro corte tendría que incluir la parte medular del área que estemos trabajando, sea maxilar o sea mandibular. Combina las dos mayores filosofías de la ortodoncia, que son la mecánica natural, lo que corresponde a los brackets y los alambres, y la otra con la cirugía. En el aumento biológico, siempre que vamos a hacer una corticotomía, tenemos que hacer un aumento biológico, que se refiere naturalmente a un corte, pero con injertos. La suma de estas filosofías tiene como resultado este curioso tratamiento que es conocido como ortodoncia osteogénicamente acelerada. Veamos un poco de historia de esta técnica, vamos a hacerlo rápido. Estos se han venido utilizando desde el siglo XIX. Sabemos que fue descrita primeramente por el doctor Bryan en 1800, espero esté bien pronunciado, en 1893. Es decir, esto no es algo nuevo, la intención de los ortodoncistas de tener movimientos acelerados y poder terminar un tratamiento lo más rápido posible. Sin embargo, fue introducida hasta 1959 como un movimiento dental rápido por el doctor Cole. Este procedimiento descrito por Cole y sus colaboradores habla de la reflexión del colgajo de espesor total, por supuesto, tanto en la parte palatal como en la parte vestibular,
para exponer el hueso alveolar. De esta manera realiza cortes interdentales a través de ese hueso cortical que apenas va a penetrar en el hueso medular. Eso es lo que se conoce como una corticotomía. Es un corte subapical que conecta los cortes con una osteotomía, penetrando en el espesor de todo el alveolo. Era una técnica muy agresiva. Por esta razón es la que esta técnica del doctor Cole no fue muy aceptada por todos. Si puedes ver aquí, perfectamente se ve el colgajo reflejado hacia apical, en el cual no hay ninguna liberatriz, por supuesto. Sin embargo, prácticamente queda la pieza completamente móvil. En 1991, el doctor Suya reemplaza la osteotomía horizontal con cortes limitados a la porción cortical del hueso alveolar. Aquí ya estamos hablando de algo más leve. Por lo tanto, la primera información que se nos da a este intento quirúrgico para acelerar este tratamiento con corticotomías fue denominado como Selective Alveolar Decortication. ¿Me salió bien la pronunciación? Sí. Ah, perfecto. Cole y Suya atribuyeron el movimiento dental acelerado como una corticotomía selectiva. Nosotros ahora le llamamos RAT. Selectiva porque nada más la hacían en el diente o en el área que la necesitaban para hacer un movimiento en bloque. También estos dos señores, estos dos doctores, creían que los dientes estaban involucrados en esos pequeños bloques óseos que estaban conectados unos con otros por hueso medular, solamente en lugar del entendimiento actual. El diente se mueve a través del hueso alveolar. Por eso postularon que con un menor resistencia en el hueso medular comparado con la densidad de la cortical, el movimiento podría ser rápido y el movimiento podría ser logrado más rápidamente. Una de las terapias combinan la cirugía, lo hacen la quirúrgica y la ortodoncia, realmente es introducida por los hermanos Wilco. Estos dos cuates son agradables. El doctor Thomas, que es el mayor, es periodoncista, es un poco hosco, y el doctor William es muy, muy agradable, es el ortodoncista, y ellos incluyen esta innovadora estrategia para combinar esa corticotomía con injertos encima de los alveolos dentales. Por eso se conoce como PAO, Periodontally Accelerated Osteogenic Orthodontics. Esto fue en el año 2008. Realmente es algo muy novedoso y de reciente introducción. La corticotomía, la PAO, no es solamente un corte en el hueso. La decorticalización es común en la superficie externa del hueso que es agredido o injuriado o bien estimulado, puede ser también el nombre correcto. Entonces el hueso entra en una fase conocida como osteopenia cuando es agredido. Es decir, en su contenido mineral está temporalmente disminuido, por eso es que podemos hacer los movimientos. Mientras el hueso alveolar está pasando por un estado de desmineralización, me salió el inglés y no me sale el español, es ahí donde se da el movimiento acelerado, porque el hueso nos va a ofrecer menor resistencia a estas fuerzas ortodónticas. La edad como factor para la corticotomía. Dile en inglés también, a ver. Se puede realizar a cualquier edad mientras el paciente considere o tenga una buena salud periodontal. Según el doctor Wilco, esta técnica ha sido utilizada a tan temprana edad como a los 11 años hasta los 77 años, principalmente como preparación para la colocación de implantes dentales, pero él también le hace ortodoncia a pacientes de esta edad y usa la corticotomía. Para hacer movimientos, enderezar piezas, etcétera, que nos permitan la colocación de un implante dental. Todavía entramos en ese rango. Estamos más cercanos a los 11, ¿no? El uso de esta técnica en pacientes mayores o adultos
se debe al incremento de la hialinización que ocurre durante el tratamiento. La movilización celular y la conversión de las fibras de colágeno es más lenta de lo que es en los niños y por lo tanto más propensos a complicaciones periodontales, dado que sus dientes están confinados en un hueso alveolar no flexible. Esta es la razón por la que son candidatos o es más fácil utilizar la técnica que estamos platicando como corticotomía. Indicaciones y contraindicaciones. Clase 1 con apiñamiento moderado o severo. Clase 2 con extracciones para poder acelerar, por ejemplo, una retracción de un canino o la retracción del sector anterior o, en fin, puede ser incluso la expansión. Algunas clases 3 moderadas. Facilita la erupción de un diente impactado. Esto es encantador. Intrusión molar y corrección de mordida abierta. Intrusión molar y cierre de esa misma mordida. Enderezar molares. Expansión del arco. Contraindicaciones. Una clase 3 severa, tienen muchas restricciones en cuanto a este tratamiento, porque no puedes resolver absolutamente todo. Con periodontitis activa, no son buenos candidatos. No debe ser considerada como una alternativa a un evento quirúrgico para expandir el paladar en tratamientos de mordida cruzada posterior severa. De ninguna manera lo debes de considerar como la primera opción. No debe ser utilizada en casos de protrusión severa bimaxilar, acompañada de sonrisa gingival, que podría ser corregida con osteotomía segmental. Una relación anormal de los maxilares, por supuesto que no lo vas a poder lograr. También está contraindicada en la diabetes no controlada, compromiso autoinmune y en pacientes con compromiso autoinmune. Con compromiso, como puede ser un tratamiento de bifosfonatos o pacientes que son atacados con son atacados porque es algo muy grave, es muy fuerte, la quimioterapia o bien la radioterapia de la zona. Pacientes con medicación durante como un antiinflamatorio, inmunosupresores, esteroides, AINES, etcétera. Tratamientos inadecuados de endodoncia, por supuesto. Pacientes con disminución de metabolismo óseo. Osteoporosis no controlada o algunas otras enfermedades óseas. Ventajas y desventajas. Entre las ventajas podemos encontrar que reduce el tiempo del tratamiento por lo menos a 1/3 de lo que te dura un tratamiento normal de ortodoncia. ¿Qué más como ventaja? También esta nos provoca menos reabsorción radicular debido a que los dientes no ofrecen resistencia, porque la fuerza está en la cortical, no en los brackets. Hay un mayor soporte óseo, esto por la adición del injerto. Vamos a ver también unos casos clínicos, pero vamos encaminándonos hacia allá. La recidiva es muy baja porque el hueso que se injurió va a haber una cicatrización. Entonces, los movimientos que va a sufrir el paciente posterior a la ortodoncia son muy leves en caso de que existan. Otras ventajas que podemos tener: disminuye drásticamente el uso de dispositivos que van fuera de la boca o extraorales. Se puede utilizar para realizar algunos movimientos rápidos de un diente individual o un segmento. Por eso también le llamamos RAP, porque es el fenómeno de aceleración regional. Nada más se va a hacer en la región que se necesita. Y la fuerza RAP, porque es regional. Si yo hago en 6 dientes, en 8 dientes o en toda la arcada, voy a ver en qué área la necesito y en esa área es donde voy a estimular. El injerto en el hueso alveolar
beneficia al paciente es la reparación de dehiscencias o fenestraciones. En los casos clínicos vamos a ver esa situación. Desde que se aplicó por primera vez, los resultados han sido muy buenos. Las desventajas, porque no todo es belleza, siempre tenemos desventajas. Costo extra para la cirugía. Muchas veces el paciente sí acepta la cirugía, pero no acepta el costo. Pero bueno, si se considera una desventaja, pues es una desventaja. Por la invasión del procedimiento quirúrgico puede haber pérdida de la cresta y pueden ocurrir algunas recesiones cuando no tienes el cuidado para hacer el evento quirúrgico, el proceso quirúrgico. Puede ocurrir dolor e inflamación. Por nuestra experiencia casi siempre tenemos inflamación y poco dolor. A veces el paciente me dice, pues estoy muy inflamado, pero ¿cuándo me va a doler? Bueno, hasta ahorita no nos ha pasado así un paciente con mucho dolor. No es aplicable a todos los casos, por supuesto. La selección del caso va a ser necesaria para tener los mejores resultados. Un paciente que lo has seleccionado podrás tener el resultado adecuado. No se lo vas a hacer a un paciente que no tienes una historia clínica correcta, etcétera, ¿no? Pacientes, ya lo hemos mencionado, que pacientes con tratamiento con AINES no son candidatos. La biología subyacente en el tratamiento de la ortodoncia periodontalmente acelerada. En esta técnica, la cicatrización se da tanto en la parte vestibular como en la parte palatal, y en ambos lados se permite el movimiento por la presencia del injerto. El hueso alveolar incrementa los depósitos de calcio y el nuevo hueso se comienza a mineralizar entre 20 a 55 días. Mientras el hueso alveolar se encuentra en este estado de transición, es cuando puedes mover por medio del tratamiento ortodóntico las piezas dentales de una manera más rápida, por lo que el hueso que está más suave te va a ofrecer menos resistencia a esos movimientos que tú pretendes hacer para llegar a la resolución de la maloclusión. El paciente es citado cada semana o cada 10 días, porque la fuerza no está en el ligamento, sino directamente en la cortical. O sea, no vamos a dañar el ligamento ni las raíces. La fuerza se va directo a las corticales. Y las corticales están sensibles porque hicimos una decorticalización de las corticales. Evidencias más recientes sugieren estados de osteoporosis localizada, lo que quiere decir que esto es parte del proceso denominado Regional Acceleratory Phenomenon, que es conocido como el RAP. Yo cuando vi por primera vez el RAP dije, ¿nos van a poner a cantar o qué vamos a hacer? Porque pues hablo mucho, pero no muy rápido. El procedimiento, esto es muy interesante. ¿Cómo se va a llevar a cabo la corticotomía? Las excisiones verticales, vamos a hablarle de diferentes procedimientos, porque la primera es como más agresiva, pero ahí vamos, de acuerdo a cómo vaya pasando la presentación, y vamos viendo que ha habido cosas que ahorita son mucho menos invasivas. Las incisiones verticales son hechas interproximalmente, debajo de la papila interdental, utilizando una hoja de bisturí del número 15, manteniendo lo más posible la encía insertada. Todas las incisiones se hacen por bucal y la colocación del injerto también, o sea, siempre tenemos que tener, cuando vamos a hacer una corticotomía, tenemos que estar preparados con un injerto, ya sea que lo compremos, ya sea que sea un autoinjerto o los terceros molares del paciente o algún diente que se haya extraído. A nosotros en particular nos gusta utilizar la hoja número 15C depende del tipo de tratamiento que estemos haciendo, es decir, el evento quirúrgico, si vamos a entrar en la parte palatal o solamente lo vamos a hacer en la parte vestibular, o lingual y vestibular, por supuesto. Esto lleva un proceso natural y fisiológico de la cicatrización de este hueso. Sin embargo, esto va a hacer que nos acelere la cicatrización tanto de los tejidos blandos como duros, hasta 10 veces más rápido. Sishi y Nordin demostraron que el hueso cortical injuriado
con la corticotomía sufre una remodelación. Sabemos también que 1 milímetro alrededor, 1,5 milímetros alrededor de donde se hace ese daño, esa injuria, esa estimulación, va a reaccionar lo que está alrededor. Las dos principales características en la cicatrización ósea nos incluyen, por ejemplo, la disminución de la densidad ósea, una rotación acelerada, y se cree que esto facilita los movimientos ortodónticos. El RAP comienza pocos días después de haber hecho esa estimulación, en la que habitualmente debería ir de 2 hasta 8 meses. Mientras estemos moviendo los dientes, mientras tengamos el RAP activo, no va a haber una cicatrización de los tejidos ni del hueso, y a veces también en los tejidos blandos se mantiene esa suavidad para poder tener ese movimiento. Las técnicas quirúrgicas, tenemos la técnica quirúrgica clásica, la corticotomía con aumento gingival, la piezoincisión, que es con el piezoeléctrico, corticotomía modificada, el microimpulso alveolar por medio de pequeñas perforaciones sin hacer una elevación de colgajo, corticotomía láser. La clásica, vamos a platicar un poco. Antes de optar por la técnica, se debe considerar una revisión completa del paciente para asegurarnos que no tenemos ningún factor local o sistémico que nos vaya a alterar el curso de la cirugía, tanto el curso de la cirugía como la reparación de la agresión que nosotros vamos a hacer. Una meticulosa fase de preparación, eliminación del cálculo, planeamiento radiográfico e instrucciones de higiene oral. Y una vez controlados los efectos locales, se procede a la cirugía. Siempre tenemos que tener que no haya caries, que no haya sarro, que esté completamente libre el paciente de cualquier factor que nos pueda provocar una infección. Entonces, por eso primero el paciente le vamos a enseñar técnicas de cepillado, que venga a sus citas para que todo el saneamiento básico se haya completado. Por ejemplo, con una radiografía ortopantomográfica, podemos más o menos saber cómo está el estado periodontal, a reserva de que nos hagamos valer de un periodoncista que nos ayude a valorar el estado en el que se encuentran los tejidos de sostén del paciente en cuestión. Por ejemplo, este paciente, pues, tendríamos mejor que hablarle al ratón Pérez para ver qué nos puede dar por tanta pieza dental. La técnica puede ser utilizada en ambos maxilares. Sin embargo, siempre basada en el juicio clínico. Es muy importante. Por ejemplo, la expansión maxilar generalmente requiere de un mayor tiempo para ser corregida que un apiñamiento mandibular leve. En el caso de un maxilar estrecho y apiñamiento anterior mandibular leve, puede ser beneficioso la PAO en el maxilar y un tratamiento convencional ortodóntico en el arco mandibular. Por otro lado, en caso de biprotrusiones que requieren extracciones en ambos arcos, es decir, arriba y abajo, puedes hacer esta técnica para acelerar el resultado del paciente, del tratamiento. Es para los ortodoncistas una limitante la velocidad en la que el tratamiento se termina. Es en un periodo de 4 a 6 meses para los movimientos finales. Por esto el ortodoncista debe hacer cambios de arcos rápidamente. La técnica consiste en 5 pasos a saber. Elevación del colgajo. Es número 1. Número 2, la decorticalización. Vamos a ver los casos clínicos y ahí lo vamos a platicar mejor. Injerto particulado. El cierre del colgajo, que será sumamente importante. Y aplicación de las fuerzas ortodónticas. También tiene que ver mucho la habilidad del ortodoncista para ir llevando el caso. La preparación del paciente. En el día de la cirugía, los arcos son removidos. El paciente deberá tomar 2 gramos de amoxicilina vía oral 30 minutos antes. En caso de alergias, deberá tomar clindamicina o bien eritromicina.
Una vez ya en el sillón debe hacer un enjuague con clorhexidina preferentemente para tratar de tener un espacio limpio. El diseño del colgajo. El diseño del colgajo es primordial para el éxito, además de proporcionar un acceso apropiado al hueso alveolar. Entre mejor sea el colgajo, vamos a poder hacer mejor los cortes de la corticotomía. La preservación de la gingiva es muy importante para la apariencia estética. Esto definitivamente pues es obvio. Después de la administración de la anestesia, se hace una incisión cervical, tanto por bucal como por palatal, extendiéndose hasta 2/3 del diente, más allá del área a tratar. El colgajo lo vamos a reflejar, vamos a hacer ese decolaje hasta los ápices de las piezas dentales, de ser posible. Hay que tener especial cuidado para no perforar el colgajo y cuidar el posicionamiento de las papilas. Cuidar mucho las papilas, porque también las papilas en este caso, si las perdemos, ya no las podemos recuperar. Por eso en esta imagen demostramos cómo hacemos el corte un poquito abajo de las papilas. Aquí, por ejemplo, tenemos mucho cuidado también de no dañar ningún tapete neuromuscular y no interferir en ninguna de esas inserciones. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la incisión palatal que tiene en este caso y la incisión vestibular para la parte inferior, poder lograr la estimulación de toda la raíz prácticamente. Se refiere a la remoción de la porción cortical del hueso alveolar, la decorticalización. Esta decorticalización se refiere a la remoción de esa porción cortical, por supuesto, que en realidad no es tan importante, pero con una fresa como la que estamos mostrando, es como vamos a hacer el propósito de estimular, vamos a dar ese propósito estimular y no crear de ninguna manera segmentos que se muevan, que sean móviles. Eso está bastante mal para nosotros. Después de la elevación del colgajo, la decorticalización de los dientes adyacentes a los dientes mal posicionados se hace a baja velocidad, con fresa redonda del 1 o número 2. Puede ser fresa de diamante con abundante irrigación. Si tenemos un diente con mucho apiñamiento, pues la haremos en donde se pueda, en los dientes adyacentes, porque a veces ahí ni cortical interproximal hay, entonces no vamos a irnos tan arriba, como 2 o 3 milímetros del hueso alveolar. Vamos a utilizar una velocidad de alrededor de 370 a 200 revoluciones por minuto. Eso es bien importante. Lo debes hacer únicamente en la cortical. No vamos a entrar al hueso medular. Ya vimos cuál era la diferencia de una corticotomía y de una osteotomía. Así vamos a evitar un riesgo que pudiéramos lastimar el seno maxilar o el canal del mandibular. 5 milímetros de penetración. La corticotomía tiene lugar en bucal y lingual, o bien en bucal o lingual o en las dos partes. El procedimiento transmucoso es muy simple. Estas son incisiones verticales, ya lo platicamos hace un rato, manteniendo en lo posible esa encía insertada. Todas las incisiones serán solo por bucal en este caso. Esto es muy cómodo para el paciente porque no tiene mucha manipulación y la respuesta es muy agradable en cuanto a la solicitud hacia el paciente de que si nos permite hacer un tratamiento de corticotomía. Una ranura vertical se hará en el espacio interradicular, justo en la mitad de las eminencias radiculares. La ranura se extiende de 2 a 3 milímetros de la cresta del alveolo hasta 2 milímetros, un poco más hacia allá de las raíces, con una profundidad de entre 1.5 y 2 milímetros. Muchas ocasiones nos gusta ver una radiografía y una tomografía con BIM para tratar de proyectar o programar cuál va a ser la profundidad de nuestro corte en esa cortical. Y entonces
se juntan las corticotomías con una forma de corticotomía semicircular al final de las raíces. Eso es lo que no nos ha gustado mucho y no es muy popular. Si el hueso alveolar presenta un buen espesor, se hacen perforaciones individuales en esa superficie radicular para hacer un poco de sangrado para recibir el material que vamos a utilizar de injerto. Sin embargo, cuando el hueso cortical aparenta ser más delgado, de 1 o 2 milímetros de espesor, no se hacen para evitar daños en las superficies radiculares. Si no tienes una buena cortical, un buen espesor, no lo haces. En esta imagen podemos ver como aparte de corticalizar, también tenemos las pequeñas perforaciones para estimular el hueso para el injerto que va a recibir. Esta superficie la podemos descorticalizar con instrumentos manuales para que también nos permitan obtener algo de injerto de hueso para mezclarlo con el hueso que tenemos, o lo podemos hacer con el piezoeléctrico para raspar esa superficie. El injerto particulado. El más usual es de origen bovino o porcino. Puede ser autógeno de la tuberosidad del maxilar, sínfisis mandibular, ángulo de la mandíbula, rama mandibular y exostosis, o bien una combinación de injertos. No hay dato de que estos injertos puedan ser mejores que otro. El más usual del origen bovino o porcino puede ser autógeno. El hueso recorticalizado actúa como un retenedor de material de injerto. El uso del PRF o el sulfato de calcio se ha proporcionado como un auxiliar para el incremento de la calidad en la estabilidad del material de injerto. Nosotros siempre lo usamos así, el injerto con la fibrina. Con la fibrina. Y además con la fibrina también podemos hacer mallas. El injerto se hace en las áreas de la corticotomía, por supuesto. La cantidad del material va a estar determinado por la predicción del movimiento que nosotros hicimos. También existe la posibilidad del uso de las piezas dentales. A extraer, casi todos nuestros pacientes tienen terceros molares y eso los usamos como injerto para hacer la corticotomía. Nosotros le quitamos las terceras molares, las guardamos porque a veces el paciente es mucho el tiempo quirúrgico para hacer las terceras más la corticotomía. Entonces viene el paciente, le quitamos las terceras molares, las guardamos, hacemos una segunda cita y preparamos las piezas, los terceros molares, para el injerto del paciente. En estos casos que vamos a ver más adelante, todos los pacientes hemos utilizado las piezas de ellos mismos. Usualmente se utiliza de 0.25 centímetros cúbicos a medio centímetro cúbico de este material de injerto por pieza. De poner más vamos a tener problema para el cierre del colgajo. ¿Sale? Tenemos que acuérdate que colgajo tenso, cirujano menso. Entonces tu colgajo tiene que cerrar pasivo. Debe ser cerrado con una cintura no reabsorbible, con puntos aislados, sin generar tensión. No requiere apósito quirúrgico y generalmente se retiran de 2 a 3 semanas. Una vez que cerramos el colgajo, se coloca el arco que se esté utilizando nuevamente en su sitio. Sí, porque los brackets tienen que ser colocados una semana antes, 2 semanas antes de la corticotomía. Entonces el paciente se presenta con un arco. Se retira el arco, se hace la corticotomía y cuando el paciente se va, pues se vuelve a poner el arco y los aditamentos que se hayan puesto. O sea, tiene un planeamiento ortodóntico atrás de la corticotomía, que no se va a cambiar. El procedimiento es el mismo, pero va a ser acelerado. Es también viable aumentar el espesor de la encía utilizando algún injerto, sobre todo cuando tenemos recesiones gingivales, dehiscencias o fenestraciones. Puede ser colectado tejido conectivo o bien una matriz dérmica acelular. Con el piezoeléctrico las cosas cambian mucho, es muy fácil hacerlo. Berchelotti y Podesta en el año del 2007 introducen el uso de esta máquina con un colgajo tradicional para inducir a un movimiento mucho
mucho más acelerado. Divarte en el 2010 introduce la piezoincisión, es un procedimiento mínimamente invasivo que combina las microincisiones y microcortes óseos. Nada más que aquí no tenemos forma de hacer injertos y a veces en nuestros pacientes pues sí hay licencias o fenestraciones. Ventajas de la piezoincisión: el menor tiempo quirúrgico. Esto es extremadamente sencillo. Si haces un colgajo completo, en 1 minuto 2 ya tienes todas las incisiones con el piezoeléctrico. Técnica es mínimamente invasiva. Menor complicación periodontal, por supuesto. Y menor morbilidad postoperatoria. Las desventajas y las limitaciones: cuando el espesor de la encía no es suficiente, el riesgo de lastimar ese colgajo se va a ver incrementado. Pues si no todas las encías son susceptibles a que hagas este corte, hay unas muy delgadas. Y sí. ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado en las incisiones. Es muy importante evitar la formación de hendiduras en la gingiva. Puede presentar una cicatriz muy desagradable, sobre todo con pacientes que tienen problemas de cicatrización queloide. Esta es la piezoincisión. Aquí está la piezoincisión, haces las pequeñas incisiones y utilizas el puro piezoeléctrico y solamente lo harás por la región vestibular. La técnica modificada. Kermek en el 2006 introdujo la corticotomía modificada. Demostraron que la técnica conservadora acorta el tratamiento durante la retracción de los incisivos inferiores. Además de que en esta modificación la corticotomía es cerca solamente en bucal, sin cortes en lingual. Esta técnica tiene su lógica, ya que la osteopenia transitoria descrita por Frost, en la cual él dice que es suficiente en la mayoría de los movimientos dentales labiales. Las desventajas: bueno, es una técnica más rápida, es más sensible y la aceptación del paciente por movilidad es bastante menor. Una alternativa cercana fue introducida por Park y Cole en el 2006, que consiste en incisiones directas a través de la encía, usando una combinación de hojas de bisturí y martillo quirúrgico. Claro que aquí lo que no consideraron Park y sus cuates, Park y sus colaboradores, me imagino que ya han visto el martillo quirúrgico, que es bastante violento, se reduce mucho el tiempo, no hay colgajo que suturar, solamente una incisión cortical, pero es muy violento. Es muy violento. Desventajas: se pierde el beneficio del injerto óseo, que es lo que les comentaba hace ratito, para incrementar el soporte periodontal, en donde la expansión del movimiento dental se requiere. El constante martillo puede ser muy agresivo para algunas personas y puede llegar a provocar mareos, sobre todo cuando el paciente se para y te pega. No, espero que eso no suceda. La microestimulación, osteoperforaciones. Es un dispositivo diseñado para realizar este tipo de tratamiento. Se hace con un instrumento diseñado con una punta de trabajo, muy similar en apariencia a un microtornillo. Está diseñado para un solo uso y para hacerlo a través de la mucosa. Y también muchas veces se ha hecho con un ortoimplante. El procedimiento consiste en aplicación del anestésico, por supuesto, una técnica infiltrativa. Vas a evaluar la profundidad de la punta y se hacen las perforaciones tanto en mesial como distal, por ejemplo, para afinar detalles en alguna pieza que no tuvo suficiente movimiento, ¿no? El sangrado que se provoca se detiene haciendo presión solamente con una gasa. Al hacer esa compresión es suficiente. Este dispositivo está específicamente diseñado y maximiza el proceso de remodelación, mientras que se elimina el daño del tejido blando, por supuesto, e impulsa esto la habilidad que tenga el ortodoncista. Puede ser algo sumamente simple. Por supuesto, deberás considerar las condiciones de tu paciente, para eso es la historia clínica. Corticotomía láser. Es un acrónimo de Light Amplification by Simulated Emission
emisiones todo eso. de radiación. Y consiste en un medio activo y una fuente de bombeo en una cavidad óptima. Un constante estroboscopio luz, es con luz estroboscópica, que se emite a manera de flashazos, permitiendo un corte preciso. Claro que aquí la situación es el costo. En 1988, Gibbs y sus cuates introdujeron el erbium para la ablación de los tejidos duros. Corta tejido blando y duro con un mínimo daño. La irradiación de este rayo se limita a un espacio mínimo sin dañar los tejidos adyacentes. Separación ósea más rápida que con un fresado normal. Es una alternativa muy adecuada para defectos en la dehidratación. La ventaja son los escasos sangrados, disminuye la posibilidad de la corticotomía, menos trauma en la zona, inflamación y cicatriz es mínima. Solo tiene una desventaja, la lana. Es un costo muy caro. Instrucciones posoperatorias. Aquí el paciente se le da las indicaciones para aplicar compresas frías de 10 minutos por 15 descanso, cuando menos 12 horas después de llevar a cabo la cirugía. Se le pide una dieta fría por 24 horas, además también dieta blanca. Debe tomar amoxicilina, 500 miligramos, 3 días continuos para estar cubierto. Cepillado cuidadoso en el área de la cirugía. A veces les mandamos un cepillo muy blando, son cepillos especiales para cuando el paciente se le ha hecho una cirugía. Checar al día siguiente las condiciones en que esté. No prescribir AINES, estos están contraindicados, ahorita les vamos a decir por qué, como el ibuprofeno después de la cirugía, porque puede inhibir la producción de prostaglandinas en el cuerpo. Y sabemos que las prostaglandinas tienen la propiedad de estimular a los osteoclastos, en algunas ocasiones a los osteoblastos. El tiempo del tratamiento ortodóntico, la activación del arco es generalmente a la semana. Después de que recolocas el colgajo, la fuerza de la ortodoncia debe ser aplicada y cuando se comienza recién el tratamiento no se debe esperar más de 2 semanas. De otra manera no nos va a funcionar el tratamiento. Dependiendo del caso puede durar entre 3 y 9 meses. Después de la remoción de los brackets, el retenedor va a ser recomendado por lo menos la utilización por 6 meses. Vamos a ver algunos casos, ya aquí empiezan los casos clínicos. Aquí empezamos con los casos clínicos. Este es uno de los chicos de la escuela, algunos no le hemos podido dar el seguimiento por toda esta situación. Porque además son muchos chicos que vienen de fuera del estado, vienen de Durango, de Aguascalientes, de otros lados que a veces perdemos al paciente, pero bueno, tenemos las fotos de la cirugía y 2 o 3 después de la cirugía. Aquí podemos ver la licencia, la fenestración que tiene aquí a este nivel. Aquí está también a nivel del tercio apical de la raíz. Y aquí para todos los millennials, antes usábamos cartas postales, usábamos timbres postales, los cuales separábamos de la página haciendo un movimiento para rasgarlo. Hoy día le pones un Gmail o Hotmail y listo. Aquí tenemos el injerto, cómo está aglutinado, porque utilizamos el Injectable Platelet Rich Fibrin de la técnica de Joseph Chogran. Tampoco hablo francés, espero haberlo pronunciado bien. Cubrimos perfectamente bien todos los espacios con el injerto. Si nos sobra injerto, pues vemos por dónde lo llevamos. No hay una liberatriz, solamente vamos a llevar a reflejar, hacer ese decolaje hacia apical. Ya están colocados los brackets. Cuando tomas una radiografía, así es como se ve la imagen con todo este puntilleo que es el granulado del injerto. En este caso nosotros siempre utilizamos las piezas dentales, o al menos en los casos que les estamos presentando. Este otro pacientito también se colocó
las membranas de fibrina, que es el Advanced Platelet Rich Fibrin, la técnica del doctor Joseph Chocour. Hay injerto hasta en los labios. Hasta esto, a ver si no se le hace un cachetoma, esperemos que no, pero todo el sobrante, por supuesto que va a salir después de haber afrontado los bordes. En este otro caso, este paciente... Pasa a la siguiente, por favor. Aquí tenemos ya el caso, vemos, tenemos vistas laterales y una vista de frente, muy poco overjet y overbite. La que sigue hicimos un diagnóstico, porque todo lo tenemos que tener. Mi marido tenía todas las presentación sin diagnóstico y le digo, bueno, vamos a meter un diagnóstico, porque los casos se hacen primero un diagnóstico exhaustivo de sus cefalometrías y clínicamente también para ver si el caso va a tener éxito la corticotomía. Entonces este paciente presenta un colapso maxilar de 8 milímetros, esqueletal y dental, pues necesitamos una mayor amplitud de su arco. ¿Qué tenemos? Este está hecho con la cefalometría de Pérez, el análisis, y nos dice que tenemos divergencia de la mandíbula. El maxilar se encuentra bien, pero la mandíbula está hacia abajo. Entonces, pero es un clase 3, nos dice que tiene crecimiento horizontal. El ANB es de -1, entonces tenemos un clase 3 con crecimiento horizontal. Y nos está diciendo que la mandíbula es muy grande. Tenemos un maxilar muy chiquito. Y en cuanto al diagnóstico dentoalveolar, todos los dientes están dentro de la norma. Si vemos la cefalometría de Pérez, que nos dice en cuanto a la angulación y en cuanto a la protrusión de los dientes, están dentro de la norma. Pero el paciente no tiene guía incisiva, no tiene guía canina, porque tenemos una mordida borde a borde. No podemos llevar ya tampoco los dientes más hacia vestibular porque los sacaríamos del hueso. Entonces, con este paciente decidimos hacer una corticotomía. Es un paciente joven de 28 años y dijo, pues adelante. Entonces, aquí les estoy poniendo que tenemos una mandíbula grande con respecto a silla nacio, y para una mandíbula de 78 milímetros, en el diagnóstico de Pérez necesitamos un maxilar de 52 milímetros y nuestro maxilar tiene 45 milímetros. Entonces, ¿cómo puedo llevar los dientes más afuera si no tengo para dónde? Aquí me dice que tengo una apariencia de clase 3 en tejido, una apariencia ósea de clase 3 en tejidos blandos. Entonces, sí necesitamos, aquí ya estamos, necesitamos un injerto. Entonces, vamos a hacer la corticotomía y vamos a hacer el injerto. Aquí ya colocamos este es un paciente de una alumna, ya colocamos los brackets, le hicimos cita para su cirugía, ya aquí está el día de la corticotomía. Aquí se decidió también la extracción de uno de los centrales, el central derecho. Aquí hay una situación bien especial, o trabajas o tomas fotos, no quedó de otra. Pero bueno, aquí por ejemplo, podemos ver el piezoeléctrico sin mayor problema. Las piezas ya las había retirado la alumna con 2 semanas de anticipación, que el paciente no quería definitivamente someterse a ambas cirugías. Y podemos ver la extracción de la pieza dental. Tenía problemas con esa pieza había tenido un golpe de chavo y bueno, había que perderlo. Y con estas terceras y este mismo diente, porque no importa que tenga necrosis, no solamente es una indicación una pieza dental y en las condiciones en que esté. La única contraindicación para usar una pieza dental como injerto es cuando tiene un tratamiento ortodóntico. Aquí está colocado el injerto con el IPRF, debe de ser de color ámbar. Sin embargo, bueno, salió un poco de sangre y se aglutina el injerto de una manera muy correcta, muy padre. Y aquí me permite el aglutinado de ese injerto a partir de dentina humana. Dentina es un decir, pero usamos esmalte y usamos la dentina. Se puede
es el sticky autotune bone, es decir, es un hueso pegajoso a partir de un hueso de diente autógeno, y lo cubrimos con las membranas de fibrina rica en plaquetas y después queda en esta forma perfectamente bien colocado. Aquí está la pieza en su extracción, tiene una fenestración importante por el daño que tenía, no hay ninguna liberatriz, es solamente un colgajo crevicular, una incisión, crevicular, y es el decolaje hacia la parte apical. Aquí está hecha la sutura, aquí apenas se alcanza a notar el tallado o la incisión que se hizo con el piezoeléctrico. Entonces, la incisión con el piezoeléctrico pues es extremadamente rápida. Utilizamos una sutura reabsorbible o bien puede ser una no reabsorbible como es un nylon delgado. Con los brackets te es posible perfectamente colocar la misma pieza dental recortada y acondicionada para estimular la gingiva y que no se pierdan las papilas, para posteriormente colocar un implante. Y que no se pierdan las papilas ni el espacio. También nos mantiene el espacio de donde vamos a poner posteriormente un implante, en ese momento que se perdió. Ahí pusimos un Quadelix porque se hizo la corticotomía de lado a lado. Si se acuerdan que teníamos problema transversal, entonces dijimos, bueno, vamos a poner, después el paciente primero usó, nos faltó esa fotografía, pero primero usó un HAS, estuvimos abriendo espacio, y ya pusimos el Quadelix para mantener lo que logramos con el HAS y hacer la corticotomía. Aquí va el avance, la cicatrización es óptima en el área donde se va a colocar el implante y no perdemos volumen vestíbulo palatal. Otra imagen del mismo aparato. Aquí estamos ya, si vemos ya el problema transversal, se ve que la parte lateral asientan ya bien los molares. Bueno, no sé si también la foto del otro lado. Aquí vemos perfectamente bien cómo se ha desinflamado. Hay que agregar material a esta pieza dental para poder continuar estimulando esa encía, esa gingiva, para que no tengamos ningún problema estético posterior a esto. La pieza ya se ve descrustada son bien completamente. Brackets de cerámica, si se fijan, ya se rompieron varios, va a haber que cambiarlos. Y ahí vamos logrando que el arco también avance un poquito hacia vestibular. Este otro paciente, este es un caso muy especial. La paciente salió corriendo de un consultorio donde le dijeron que había que quitar un central para poder acomodar estas piezas. Aquí vemos la vista intrabucal y aquí ya está hecha la incisión, ya se levantó el colgajo y aquí puedes ver, por ejemplo, no podemos hacer una piezoincisión o la estimulación alrededor de esta raíz, porque alrededor de esta raíz de lateral ya estamos sobre canino y sobre el central. Entonces hacemos la estimulación en ese espacio y ya tuvo un cambio muy, muy dramático. Aquí está el colgajo elevado completamente y se va colocando plasma, injerto, etcétera. Vamos dando todas las opciones con los biomateriales que tenemos a la mano para lograr la cobertura de estas piezas. Y nos ayudamos del arco para poner una sutura, bajar las papilas para no perder tejido ahí en esa parte. Recién, aquí está a la semana, se presenta a la semana después de la cirugía. Usa clorhexidina en gel, es muy útil para lograr una buena descontaminación del área. En este caso utilizamos Vicryl como sutura. La paciente le perdimos el contacto, fue difícil volverla a encontrar y cuando la encontramos quedamos muy sorprendidos con el resultado. Sí, porque el resultado es la otra, la que sigue. Ahí, bueno, ahí es la forma de poner los brackets para estimular el espacio del lateral y se hagan hacia vestibular, porque ella tenía una deficiencia vestibular en la parte superior. De ella su mordida era con los dientes anteriores, inferiores hacia adelante.
Entonces queríamos que todo esto se fuera hacia vestibular y lo logramos. Vino, también es paciente de una alumna, de repente los alumnos salen de la escuela, esto fue ya casi cuando ella estaba terminando, y le digo, oye, ven, ya hace 3 meses que salimos, no trajiste a la paciente, no sabemos nada. Entonces dice, bueno, yo acabo de tener un bebé, por eso no puedo ir, pero voy a mandar a la paciente. Y así llegó la paciente. Ella evidentemente está feliz. Faltan muchas cosas que hacer. Ella le falta mucho trabajo de ortodoncia todavía, pero ya de ahí lo que nos falta es fácil. Este otro chico, incluso se ve esta pequeña hendidura ahí en el hueso alveolar por la posición de las piezas dentales muy palatinizadas. Todas se palatin. Este chico además jugaba en mi equipo de fútbol que se llama Puros Cuates, que tengo desde hace casi 20 años, pero el COVID me echó a perder mi temporada nueva. Este paciente está en el libro del doctor Pérez. Una cefalometría previa, una radiografía previa y durante el tratamiento. Aquí de ahí en esa cefalometría podemos ver el injerto, porque se ve irregular la parte vestibular superior. Todo eso es injerto. Aquí está, podemos ver unas dehiscencias muy importantes. Entonces, con las terceras molares que ya teníamos, que ya las habíamos quitado hace tiempo, las piezas las podemos conservar en ninguna solución, solamente guardarlas, quitando el tejido periodontal. Las podemos guardar en un sobre sin mayor problema y están colocadas encima de todo el hueso alveolar. Como unos 4 gramos se necesitan para hacer una corticotomía, o 5 gramos en la zona superior. Sí, aquí tenemos la membrana de fibrina. Esto nos va a dar un aislamiento, una colocación de mi colgajo mucho más saludable, porque va a quedar lisa. A eso voy porque, ¿cuánto te da una tercera molar? Con una tercera molar puedo tener hasta 3,5 centímetros cúbicos. Si tengo un central inferior, pues voy a obtener medio centímetro cúbico. Pero con los terceros molares es suficiente para una arcada, para todo superior. Y hay algunos pacientes que tienen unas muelas de burro calabacero tremendas que te pueden dar muy buen injerto. Si hacemos el injerto de la tercera molar y nos sobra, ya lo tenemos que tirar. La única forma como guardamos los dientes es cuando están completos. O triturados, pero antes de prepararse. Pero sin prepararlos. Aquí está la sutura, perfectamente bien afrontados los bordes quirúrgicos, y en 3 semanas se hizo el avance de las piezas laterales. Ortodónticamente todavía le faltaba a este paciente. Sin embargo, en 3 semanas el paciente siente un alivio bien importante. Aquí podemos ver el avance que fue teniendo el paciente conforme fueron pasando las semanas de su tratamiento. Y es poco después de la cirugía, esto es 1 semana y media después. Aquí todavía se ve daño en las papilas. Sí. Y aquí está, creo que es 1 semana también después, el Quadelix colocado, para estar trabajando al momento de haber retirado. Y el final del tratamiento, el paciente, después se viene la parte del trabajo sobre la fluorosis que manifiesta. Es un trabajo muy satisfactorio para el paciente, considerando que no tuvo que llevar a cabo un gasto importante en un avance maxilar con cirugía ortognática. Les agradecemos mucho a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos. Si bien no son muchos casos, sí estamos tratando de documentarlos, pero necesitamos a alguien que nos tome un buen video o una buena fotografía. Por supuesto que sí, si vienen a Zacatecas a hacernos esa ayuda, los llevaremos a los tacos envenenados. Muchas gracias al colegio y a la academia por habernos invitado. Esperamos que esto hayamos contribuido en algo y pues estamos a sus órdenes en lo que se necesite que podamos colaborar. Estamos abiertos para eso.
Muchas gracias, Javier. Siempre es un placer platicar contigo, aunque sea de manera virtual. Creo que terminamos en el tiempo. No sé si nos vamos a la sección de la preguntas. Tenemos unas preguntitas. Mira, aquí la doctora Maggie Orozco pregunta que si entendió bien, se usan los terceros molares como injerto. Esos terceros molares los cortan en pedacitos y los combinan con el hueso neofilizado, o cómo se usa los terceros molares como parte de lo que viene siendo mezcla de injerto o de hueso. Y bueno, esto sería motivo de otra charla más intensa, pero sí te puedo platicar algo muy fácil. Usamos los injertos, sí, o utilizamos también, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Dejar de compartir pantalla. Así ya nos vemos. Sí. Quitas las terceras molares, quitas los premolares, le eliminas el tejido periodontal, no necesitas quitar el tejido necrótico si es que lo hubiera, solamente quitas el tejido periodontal, las restauraciones que puedan haber, y lo metes a triturar en una máquina específica que se denomina Cometa Bio. Trituras esa pieza dental y luego la vas a condicionar, la vas a descontaminar con hidróxido de sodio al 0.5 molar, combinado con 20%, etanol al 20%, lo vas a dejar durante 5 minutos. Después vas a tratar con una gasa estéril, vas a secar o vas a quitar el exceso de humedad que tiene tu injerto, colocado en un vaso estéril en ese momento, por supuesto, lo limpias, lo secas bien lo más que puedas, 2-3 veces con la gasa, y después agregas el buffer, que es una solución salina para cambiar el pH que tiene el injerto. Y entonces en ese momento lo puedes mezclar. Nosotros lo mezclamos mucho, por supuesto, con el IPRF y el Injectable Platelet Rich Fibrin, que es la técnica del doctor Joseph Chopin, o Chopin, no sé cómo se pronuncie, pero es lo que estamos utilizando, que son tubos de vacuum tiner para poder obtener la sangre, hacer la venopunción, obtienes la sangre, la centrifugas y puedes tener un injerto en bloque si lo mezclas con el injerto del Platelet Rich Fibrin, o bien puedes tener tu injerto particulado para ser cubierto con el Advanced Platelet Rich Fibrin. Lo utilizamos mucho en el área de la implantología. Correcto. Mira, otra pregunta que hay es al respecto del alambre o el calibre de alambre y qué tipo, si me imagino que es níquel titanio, ¿no? El arco que tienes. NITI. Es como una ortodoncia convencional. Era NITI. Puede ser, se hace un planeamiento igual como cualquier otro tratamiento de ortodoncia, se va haciendo secuencia de te ponen igual anclajes, igual botones, ortoimplantes, lo que se necesite. Nada más que el paciente, en lugar de que lo veamos cada mes, pues lo vemos cada semana y le vamos cambiando los arcos, ya sean flexibles o rígidos, depende de lo que estemos haciendo. La única bronca es que lo terminan más rápido, el paciente te tiene que pagar más rápido, y eso no le gusta, porque él piensa que lo citas mensualmente para completar la mensualidad del carro. Sí, estamos haciendo tratamientos completos en 6 meses con la ortodoncia acelerada. Ok. Karen, no sé si tú tengas alguna otra pregunta por ahí. Permíteme que van llegando preguntas. Si hay una pregunta difícil, te la brincas. No, también era una pregunta muy parecida. ¿Qué hacían con los terceros molares para el injerto? Pero bueno, tenemos una plática preparada de los terceros molares que se lleva también como una hora y media. Y si el colegio o la academia lo cree pertinente, pues se las podemos dar porque parece que les ha causado mucha inquietud. Fíjate, sí, mira, vuelven a preguntar que cómo es que, o que con qué instrumentos hacen la fragmentación de los molares. Sí, es que tenemos todo el seguimiento en una plática, todo así como la receta de cocina. Es un molinillo especial de la casa
Cometa Bio, el cual te permite triturar la pieza en fragmentos de alrededor de 250 hasta 1200 micras. Es el tamaño más o menos que tiene el azúcar por gallitas, digo, el azúcar moreno. Esto es, si fuera sal refinada, es mucho más fina, ¿cierto? Es mucho más delgada, más pequeña. Entonces, tiene que tener cierta medida para que se filtre la sangre. Porque se hace un andamio que te va a permitir mantenerse ahí, te va a tardar en reabsorberse y te va a permitir convertirse en hueso de una manera espectacular. En 6 semanas puedes colocar implantes en defectos de una sola pared. Sí, mira, aquí hay otra pregunta al respecto que también hay casos de ortodoncia acelerada donde recomiendan hacer los cortes por vestibular y por lingual o palatino. Aquí en el caso de ustedes, ¿lo están haciendo nada más por vestibular? No, por ejemplo, los que presentamos lo estamos haciendo en vestíbulo y palatal. Lo que pasa es que fue la prescripción de las técnicas, tratamos de hacer un resumen de ellas para poder platicar de todo, pero si no necesito hay hacer algunos algo, de los casos que pasamos que también la tienen por palatino. Es muy fácil hacerla, pero ahí prefiero hacer un decolaje completo porque tengo ahí el agujero palatino, entonces si yo hago cortes puedo hacer una lesión de ese paquete vascular, neurovascular. Entonces muchas veces lo que hacemos, obtenemos a partir de la tomografía con BIM del paciente esta impresión 3D con una impresora 3D de filamento, como aquellas impresoras de, no parecía el ruido, ¿verdad? No. Pero aquellas impresoras que eran de punto. Entonces aquí me permite ver, desafortunadamente estamos lejos para verlo, pero puedo ver las partes anatómicas involucradas y entonces mi planeación es de una mejor manera y mucho más precisa. Mira, otra pregunta es ¿qué tiempo quirúrgico? ¿Cuánto tiempo se requiere? Si se hace por arcadas o se hace por hemiarcadas, o cómo está el asunto de los tiempos quirúrgicos para el paciente. Si necesitamos hacer en ambas arcadas, aproximadamente nos vamos a llevar 3 minutos o 4. Te tardas más en hacer el decolaje, que eso lo vas adquiriendo conforme vas teniendo más práctica, pero levantar el colgajo, o sea, para destruir, no hombre, para eso me pinto solo. No, para levantar el colgajo no es muy complejo, porque tienes un colgajo amplio, y además es espesor total. Lo único es tener cuidado con esa incisión, que es crevicular. Pero hacer el decolaje es muy simple, y con el peso eléctrico haces 1, 2, 3, 4, 5, ya acabé. Ahora voy a la parte inferior. Y como lo estoy contando, haces el corte de esa cortical. Anteriormente que lo estábamos haciendo con los puntos, que es una forma en que lo puedes hacer y es a lo que tienes acceso. Si tienes acceso al piezo eléctrico, por supuesto que será mucho más fácil, ¿cierto? Cuando lo haces con el fresado, con la bola del 2 o del 3 o del número 4 a lo mucho, vas haciendo ese pequeño puntilleo, el paciente se cansa más, etcétera, ¿no? Pero en realidad es muy rápido, muy rápido. Okay. Otra pregunta una pregunta más de Acevedo Astrid, dice que con cuánto tiempo de anticipación se prepara el tercer molar para ser injertado. En el momento de la cirugía lo preparamos. Fíjate que puedo prepararlo si la extracción es simple o la cirugía es simple, de estas cirugías que te tardas más en anestesiarlo que en quitar la pieza, lo hago en el mismo momento, pero es mucha golpiza para el paciente, terceras, más aparte todo el trabajo de la corticotomía. La preparación me lleva un poco menos de 8 minutos, la preparación de las piezas dentales. Las piezas dentales mantienen la proteína morfogenética hasta por más de 1000 años. Que me conste a mí, son 5 años, que es lo que llevo usando. Pero sí,
Se han encontrado, Landon y Donovan estuvieron haciendo estudios, no creas que es el futbolista Landon Donovan, por supuesto, pero son dos doctores que hicieron los estudios y encontraron proteína morfogenética en cráneos de más de 10,000 años de antigüedad. Sin embargo, este tipo de injerto es autógeno. No puedo usar las muelas de Yolanda para ponérmelas a mí, porque siempre puede haber alguna transmisión de enfermedad autoinmune dentro de la colágena de esa pieza dental. Es muy padre, ¿eh? Está padrísimo eso, porque además tienes un injerto autógeno de alta calidad. Claro, y mira, otra pregunta que hay también, por ejemplo, con respecto a la inflamación del paciente en el tiempo, ¿se inflama mucho, no se inflama? ¿Qué tanto, ahora sí como dicen, qué tanta gordura es el paciente, ¿no? Cuando hicimos la primera corticotomía, el paciente me habló en la noche, así con los ojos, oye, ¿cuándo me va a empezar a doler? Porque no le dolía, fue la inflamación porque fue nuestra primera cirugía, con todos los inconvenientes que eso. Con el piezotomo se presenta menos inflamación. Pero con el piezotomo lo hace las primeras corticotomías que hicimos fue con la de bola, levantábamos el colgajo y hacer puntitos. Entonces, el tiempo quirúrgico era más largo. Pero ahora que estamos usando el piezotomo, todas las hacemos con piezotomo. Y también con la fresa, para estimular algunas se áreas. Les pone como bigotón. Entonces inflaman mucho menos. Entre menos tiempo quirúrgico se necesita, menos inflamación hay. Sí, a toda acción corresponde una reacción. Entonces, entre menos lo maltrates, más rápido está. Otra pregunta que hay con respecto a la selección de la sutura postcolgajo, de reabsorbible o de la de... No reabsorbible. Puedo usar ambas. Aquí uno de los detalles me gusta del nylon porque repele la placa bacteriana, pero si en ese momento no tengo, puedo usar Vicryl, uso Vicryl, pero prefiero utilizar el nylon. Mi punto de sutura va a ir lo más apical que sea posible. ¿Por qué? Pues para evitar que se me desgarre el colgajo, ¿cierto? Porque la sutura es a veces 4 o 5 ceros de esa sutura que haces el nudo y no has ni agarrado la sutura, porque ni lo ves. Entonces, me gusta el color negro porque puedo verla mejor. Hay el nylon azul que se mancha con la sangre y no me deja verlo de manera correcta. Pero sí, prefiero el nylon. Muy bien, creo que sí, parece que ya es todo, no sé, se desconectó la doctora Elbacarin. ¿Qué pasó con Elbacarin? A ver si se conectó. Tenemos problemas, Houston. Ok, mira, aquí hay otra pregunta también, que si se había publicado este tipo de injertos con la mezcla de los dientes antes, si hay mucha literatura o desde cuándo se empezó a utilizar el mezclar. Por supuesto. Esto lo empezó a utilizar el doctor Amit Winterman, sin embargo, en casos reportados con anterioridad. Pero esta técnica también la maneja el doctor Dong Seok Son, es coreano, pero él utiliza el injerto desmineralizado. Este es un injerto mineralizado que nos permite usarlo en tan solo 8 días. Nosotros usamos el Cometa Bio, hay otro tipo de máquinas como el Tube Transformer o el Vacuasonic, que es el que maneja el doctor Dong Seok Son en Corea, en la universidad, no recuerdo cuál es, pero es la universidad católica que hay allá en Seúl. Esta técnica se ha venido utilizando por muchos años. El doctor Winterman incluso trabajó con la NASA, con la investigación con respecto de la reparación o de la remodelación ósea en gravedad cero. Entonces, el trabajo que tiene esto es muy simple. A todos los que hemos hecho una extracción de tercer molar, bueno, yo le entro más a la cirugía y Yolanda solamente me manda, también en la casa. Yo solo hago la ortodoncia, él hace todo. Entonces, es muy fácil para mí utilizar este método. Lo obtengo rápido, me cuesta mucho menos dinero y es más fácil explicarle al paciente
que vamos a usar un injerto autógeno, a que le voy a comprar un pedazo de cadáver y que le voy a poner en la boca, o un pedazo de puerco, de ovino, etcétera, ¿no? Que son los que se usan, ovino, equino y porcino, el porcino con una mejor calidad. Por eso es que prefiero las piezas dentales. Y sí, hay mucha literatura. Todos los que hemos quitado una tercera molar superior, hemos llegado a encontrar que viene con la tabla vestibular adherida a ese implante. Esto lo demostró el doctor Robert Horowitz, es un neoyorquino muy agradable, muy simpático y muy grandote. Bueno, para mí cualquiera es muy grandote, pero él empezó a notar y a describir esto que estoy comentando, de las piezas que se anquilosan, y se siguieron a partir de ahí junto con el doctor Amit Winterman, que es principalmente el autor de esta técnica, Itzhak Winterman. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, muy interesante todo esto que nos platican, unas novedades con respecto a la ortodoncia acelerada. Doctora Yolanda, doctor Vicente, les agradecemos mucho, la Academia Mexicana de Ortodoncia, el que hayan participado en nuestra conferencia virtual de ortodoncia. Les agradecemos mucho, esperamos que se encuentren bien. Ellos están transmitiendo desde Zacatecas. Sí, y obviamente ya les ahorramos el viajecito hasta el Distrito Federal. Sí, ahora con esta tecnología que pues nos ha cambiado la vida a todos, ¿no? Así es. Muchas gracias por escucharnos, por estar un ratito con nosotros y por invitarnos a compartir esto de la novedad, que parece que a todos les causó novedad, fue lo de las terceras molares. Así es. De todos modos va a quedar algo pendiente para la otra parte que nos están platicando, doctores, por favor. Mucho gusto. Ahorita tenemos problemas con el ratón Pérez que nos anda persiguiendo porque pues está dejando de traficar con ese dinero. Aparte tenemos casos clínicos de 7, 9 años de pacientes que hasta ahorita en el momento han venido a tomarse radiografía, entonces tenemos seguimiento de injertos de terceras molares como injerto para diferentes situaciones. La elevación de la membrana sinusal casos clínicos para enseñar. Es una belleza. Muchas gracias. Pues, los vamos a palabrar para ahora sí el próximo año. Ahorita encantado de vida. Ya se nos acaba este año prácticamente y tenemos algunos avisos, ahora sí, como dicen los avisos parroquiales. Entonces, el Bacarin, empieza tú. Ok. Este jueves tenemos una invitación de parte de Amolca, es linguoortodoncia de arco recto. Será impartida por el doctor Aurelio Jano Takane, especialista en ortodoncia, y la monitorea del doctor José Antonio Villavicencio. Este webinar es gratuito, ¿sí? Y en el mismo webinar va a haber una rifa del libro electrónico del autor, que es el doctor Aurelio Jano Takane. Los invitamos para que se inscriban, es el 20 de agosto. Y el horario en México es a las 6:30. ¿Tenemos los de mañana? Sí, mañana tenemos por parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, en lo que es los martes de café, van a estar como invitados la maestra Gladys Cano Díaz, que es directora jurídica de Protección Médico Nacional, y el licenciado Gerardo Omares Márquez, él también es el director operativo de Protección Médico Nacional, y ellos van a tener una plática que la va a moderar el doctor Carlos Carmona Cetina y la doctora Laura Luz Yadó, y con quienes van a dar una plática al respecto de la responsabilidad legal y los derechos odontológicos en esta época de COVID-19. Esto es el día de mañana a las 8 de la noche, igualmente a través del Facebook del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. ¿Qué
Queremos agradecer al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas esta maravillosa oportunidad que nos da de continuar con la transmisión de nuestra conferencia virtual de ortodoncia que se hace cada mes, y el mes que viene, en el fecha 21 de septiembre, tendremos como invitado al doctor Rafael Russo, que él es egresado del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, que también nos va a traer una plática muy interesante dentro de las pláticas de ortodoncia. El Bakarin, tu anuncio. Congreso de muchos años, el Congreso del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, el 27 Congreso Internacional Maestro Enrique Chavarría, en Acapulco, del 4 al 7 de abril. Nuestros expositores es el doctor Won Moon y una vez más el doctor Mesías Rodríguez nos acompañará. Así es, este congreso es el Congreso del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que normalmente era en noviembre, pero a consecuencia del COVID, pues se pasó para abril, ¿sí? Y nuestro Congreso Internacional de la Academia Mexicana de Ortodoncia, que teníamos ahora en junio, pues lo vamos a pasar para el 2021 en el Centro Médico Nacional, pero todavía no nos han dado fecha porque dependemos de las fechas que nos abran y que nos permitan el Centro Médico Nacional Siglo XXI, a donde tendremos como invitados nuevamente, bueno, al doctor Antonio Silva Oseguera, que estaba programado, y a la doctora Leticia Galeano González. Este congreso de la Academia Mexicana de Ortodoncia, pues obviamente hasta que tengamos la fecha se los decimos, pero lo más seguro es que sea como para el mes de noviembre de 2021. Por lo pronto, en resumen, tenemos el día de mañana lo que viene siendo martes de café del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, con la presentación de la maestra Gladys Cano Díaz, directora jurídica, y el director operativo, el licenciado Gerardo Mares, de Protección Médico Nacional, y van a moderar este martes de café el doctor Carlos Carmona Cetina y la doctora Laura Luz Yadó. Y el día 20, el Bakarin decía... como tema linguortodoncia de arco recto, que va a exponer el doctor Aurelio Jano Tacane y que va a moderar el doctor José Antonio Villavicencio. Es el jueves a las 6:30 en tiempos de México. Es jueves 20 de agosto, este jueves. Es por parte de Ambulca. Muchísimas gracias. Pues con esto concluimos esta transmisión. Una vez más, soy el doctor Javier Mendoza Valdés, presidente de la Academia Mexicana de Ortodoncia, la doctora Elba Karin Camacho Mercado, secretaria de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Le agradecemos al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, al doctor Carlos Carmona Cetina, presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, y obviamente pues Napo, que es ahora sí el nuevo mero ingeniero aquí. Gracias, Napo. Un abrazo, Napo. Eso. Y pues a todo el personal del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, el doctor Ricardo Rey Bosch, ahora sí a nuestras secretarias, las señoritas Verónicas, la de la Academia, y Verónica, la del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Verónica Rojas y Verónica Alvarado. Una vez más nos despedimos de ustedes. No sé, Napo, ¿hay algún otro pendiente? No. La plática de mañana es martes de café. Esta no tiene costo. Obviamente se pueden ustedes conectar directamente en vivo en el Facebook, como cada martes, del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Es completamente gratuita y obviamente, pues, acuérdense que nuestro interés es divulgar conocimiento, divulgar conferencias, hacer cada vez mejores cirujanos dentistas y ortodoncistas. No tienen costo. Igual la plática del día 20. El jueves 20 tampoco tiene costo. Es sin costo, pero como es vía Zoom, creo que sí tienen limitado el número de asistentes. Por lo tanto, visiten la página de la academia,
o visiten el Facebook de la Academia Mexicana de Ortodoncia y el Facebook del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Ahí está la información. Sí, y el Congreso del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que era en noviembre, pues obviamente por la cuestión del COVID, se pasa para el mes de abril en la ciudad de Acapulco, Guerrero. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa, Napo? No sé si entró alguna otra pregunta. De todos, Vicente. Doctor Vicente y doctora Yolanda, muchas gracias. Gracias. En el mismo Facebook, Vicente y Yolanda, luego llegan a aparecer algunas otras preguntas que ustedes por ahí mismo pueden contestar. Así lo haremos. Porque estamos limitados de tiempo y a veces la gente se va desconectando y hay gente que se quedó con algunas preguntas. A través del Facebook ustedes las pueden contestar a su debido tiempo. Claro, ¿sí? que sí. Claro que sí. Sale, muchas gracias. Fuerte abrazo, luego. Javier. Un abrazo. Gracias a ustedes, igualmente un abrazo a todos y Beso, muchas gracias. Napo, eres el único Napoleón al que no le tengo miedo. Al otro ya no le tengo porque ya se murió, pero un abrazo, muchas gracias. Gracias. Y seguimos en contacto. Cambio. Gracias.